Como les decía, el tema del webinar de hoy será el scripting. En el seminario se explicarán los detalles de la extensión de scripting en GBSIG 2 y también se mostrarán algunos ejemplos de su uso. El ponente será Oscar Martínez, que es profesor en la plataforma de GBSIG Training, en el curso de Scripting en GBSIG. Oscar es estudiante de topografía en la Universidad Politécnica de Valencia, donde realiza su proyecto final sobre Scripting en GBSIG. También es el responsable por el blog Más que SIG. Ya les enviaremos el link también en el chat para el blog. Y también colabora en GBSIG, en el sitio Planet GBSIG y también en otros proyectos. Bueno, yo voy a cambiar ahora a Oscar para que empiece su participación y vuelvo después en la sesión de preguntas y respuestas. Hola a todos. Gracias, Eduardo, por la presentación. Pues como ha dicho Eduardo, soy Oscar Martínez, llevo el blog de Más que SIG y soy profesor en la plataforma de GBSIG Training. Y os voy a presentar un poco, para los que no conozcáis, el módulo de scripting. A ver, un momento. De acuerdo. Así mismo no vale esto. Pues eso, para los que no os conozcáis, me he dado cuenta que la mayoría de vosotros estáis interesados en programar en este módulo. Lo que pasa es que no muchos lo habéis probado, solamente muy pocos. Y es para un poco para animaros a empezar a usarlo, que no es tan difícil y que está hecho para todos, para gente iniciada. Yo hasta no hace mucho tiempo no sabía casi programar y no tenía ni idea de GBSIG. Y es para que veáis que podéis hacerlo. Entonces voy a hacer una pequeña presentación. Primero deciros qué es el módulo de scripting. Es un módulo de programación de scripts que está integrado en GBSIG. Está todo dentro, no necesitáis nada más. Solo necesitáis GBSIG, eso sí, GBSIG 2, que es cuando se ha implantado este módulo, y instalar el scripting framework. Luego os explicaré. Pero no necesitáis nada más, ni programas externos, ni nada. ¿Qué nos permite? Pues las posibilidades son infinitas. Es un gran abanico de posibilidades las que vosotros se os ocurran. Podéis generar y crear scripts con mucha facilidad. ¿De acuerdo? Que podéis crear vuestras propias herramientas personalizadas. Es hacer herramientas que vosotros realmente necesitéis. No tenéis por qué hacer programas perfectos. Tenéis que hacer programas que para vosotros os sean útiles. Y esto muchas veces lo tenéis que hacer vosotros mismos. No, nadie más lo puede hacer. Solamente vosotros sabéis cómo hacer vuestro trabajo y cómo hacerlo. Os va a permitir interactuar con vuestro proyecto. Esto quiere decir, ya no solamente vais a tener los datos en pantalla y con unos botones que os digan lo que podéis hacer. Con este módulo va un poco más allá. Tenéis todas las herramientas posibles que queráis utilizar y podéis trabajar vuestros datos. Os va a permitir analizar vuestros datos, administrarlos, actualizarlos de las formas que mejor veáis. Pero sobre todo lo más importante es esto, que te permite automatizar tareas. Muchas tareas que son repetitivas, tareas que son en serie, que es todo el rato lo mismo. Si conseguís hacer un pequeño script que lo haga, os va a ahorrar muchísimo tiempo. Incluso podéis dejar el script lanzando 10, 12 horas si tenéis una infinidad de datos y os está haciendo vuestro trabajo, os está salvando horas y mucho tiempo. Luego también tiene otras tareas extras, por ejemplo, hay muchas funciones como añadir botones que se está creando ahora y os va a permitir personalizar un poco más vuestro entorno de GBSIG. Algunos preguntabais también qué puede generar este módulo. Vais a poder generar todo tipo de archivos y modificarlos, desde CSVs, bases de datos, los shapes directamente. ¿De acuerdo? Y las posibilidades son muchas. Como veréis, como os enseñaré después unos ejemplos de uso, veréis que puede servir para todo. Desde medio ambiente a geoestadística, a todo.
¿Qué lenguaje utiliza este módulo? Pues el lenguaje en sí es Python, porque incluye cosas de Java y Python, ¿de acuerdo? Para los más iniciados es simplemente Python, ¿de acuerdo? No hace falta que vayáis más allá. Y Python es un lenguaje muy sencillo, es un lenguaje muy simple, muy sencillo, que casi se puede leer directamente. Para los que empiezan, yo cuando empecé a programar, intenté empezar con otros lenguajes de programación y me costaba, no eran comprensibles. Y con Python es un lenguaje muy sencillo, muy sencillo. Cuando empecéis lo veréis. Con los ejemplos que explicaré a continuación os daréis cuenta. No tengáis miedo a empezar a programar con esto. ¿Qué partes tiene este módulo de scripting? Está constituido en 3 partes principalmente. Está el Scripting Composer, que básicamente es donde hacéis todo vuestro trabajo, o es el que más utilizo yo. Aquí podéis tener vuestros scripts en lista, ¿de acuerdo? Pues todos vuestros scripts creados que tengáis. El script se escribiría aquí en esta parte, lo teníais aquí almacenado, y simplemente con darle a la ruedecita esta lo estaríais lanzando. Ya tendríais por aquí la salida de consola con los resultados, quitando aparte resultados que se añadirán al proyecto y todo lo que queráis. Otra parte es la consola de Python. Esto es para interactuar directamente. En vez de tener todo escrito, podríais ir escribiendo poco a poco, ir preguntando, por ejemplo, qué capas tiene, yo las mostraría en el momento. Y otra es el Scripting Launcher. Este Scripting Launcher es una ventanita que contiene toda la lista de vuestros scripts y la podéis tener abierta mientras trabajáis con vuestro proyecto. Por ejemplo, imaginar que estáis cargando un par de capas, tenéis una capa seleccionada y tenéis un script que hace algo con esa capa. Pues simplemente estaríais editando vuestro proyecto, daríais doble clic sobre el script y se ejecutaría. Como veis, es un entorno muy sencillo, nada complicado, que no da miedo a empezar con él. No es como otras cosas que necesitan editores externos. No, todo esto está integrado en GVSig, como veréis a continuación. ¿Qué tipos de script hay? O sea, ahora mismo básicamente hay 2. ¿De acuerdo? Uno simplemente es scripting con línea de comandos, que es simplemente un script de texto, ¿de acuerdo? Que saca un resultado por consola o un resultado, aparte de lo que haga con el proyecto. Pero no va más allá. Simplemente llegarías aquí, lo ejecutarías o lo lanzarías y ya está. Bueno. Pero ahora además, desde la última versión, desde la última build, porque es que ahora mismo está evolucionando mucho este módulo de scripting y cada build nueva salen cosas nuevas y actualizaciones. Ahora ha salido ya por fin el script con cuadros diálogo, ¿de acuerdo? Esto lo que os permite es crear ventanitas personalizadas que os saldrán dentro de GVSig. Esta, por ejemplo, es para que al abrirlo os carga aquí todas las capas y os muestra el resultado en esta caja de texto. Las infinidades, como podéis imaginar, son infinitas. Podéis hacer incluso vuestros propios formularios, vuestras propias herramientas, vuestras propias ventanas con todos los botones de scripts que queráis o funciones que queráis, que muestra la información personalizada, porque todo esto es configurable con el código. El futuro del módulo. Bueno, pueden llegar a haber muchas cosas. Estábamos hablando el otro día con un par de desarrolladores y en el futuro pueden haber llamadas a los geoprocesos desde Python. Todos los procesos que están ya incluidos en GVSig ahora mismo no se pueden llamar, como son geoprocesos de dissolve, buffer. Aunque sí que se pueden hacer cosas parecidas desde Python, no es el mismo que está integrado en GVSig. ¿De acuerdo? Se pueden hacer llamadas, para los conocedores de ArcGIS, para los que sepáis ArcGIS, en ArcGIS sí que está todo integrado, que puedes poner ArcGIS / buffer y te lanza uno de eso. En GVSig aún no, pero puede llegar a ser en el futuro. También permitiría, por ejemplo, crear vuestros propios scripts para añadirlos al Model Builder de GVSig. Esto aumentaría las posibilidades y la potencia del Model Builder de una forma considerable. Permitiría una gran personalización de vuestros datos, de vuestros proyectos de programación. Otro que está interesante es la llamada entre scripts. Esto creo que ya está casi, ¿de acuerdo? Y te permitiría simplemente que un script pueda llamar a otro. Ahora mismo no es posible. Todo lo que necesitáis en un script lo necesitáis tener en ese script, en ese texto plano.
Con esto permitiría pues scripts mucho más complicados, que uno llamen a otros, procesos llamen a otros, etcétera. Luego otro muy interesante es que en los diálogos que os acabo de enseñar se puedan incluir eventos como onClick. Para los que sepáis más de JavaScript, son eventos de, por ejemplo, que tú tienes tu proyecto abierto y que al hacer clic sobre un polígono, pues eso desemboque en el lanzamiento de una función. Y, por ejemplo, que al hacer clic sobre un polígono te muestre su área por consola. ¿De acuerdo? Puedes hacer clic en otro polígono y te mostraría el área. Serían configurables. Esto aumentaría mucho la potencia de este módulo. Te permitiría sobre todo interactuar con tus datos. Y luego otra parte que mucha gente pregunta también es un trabajo con datos raster. Esto aún está empezando, aunque ya hay cosas incluidas, pero esa está aún a un nivel muy básico, ¿de acuerdo? Aún está empezando. Pero sí que empiezan a haber ya funciones y comandos incluidos dentro del módulo de scripting. Esto para que veáis, os quiero sobre todo enseñar el gran potencial que tiene esta función. Os va a permitir trabajar con vuestros datos de verdad. O sea, son directamente con tus datos. No va a haber nada de por medio. En un entorno muy sencillo. Como habéis visto, tiene eso, nada más. Vosotros simplemente vais a tener vuestro código escrito con comandos muy sencillos que están muy simplificados y no vais a tener que estilar ni nada más para los que empezáis, ni problemas de librerías, ni nada. ¿De acuerdo? Y luego, aparte, sobre todo, es un lenguaje muy fácil de aprender. Es un lenguaje que casi no requiere dedicarle tiempo para aprender. Se va aprendiendo sobre la marcha para los que empecéis. Es muy intuitivo, es muy intuitivo. Muchos os estabais preguntando que estáis empezando en esto y que qué necesitabais, que cómo os podéis poner a programar con el módulo. Pues yo básicamente obligatoriamente lo único que necesitáis es el programa de GVSIG2 en adelante, las versiones a partir de la GVSIG2. Yo os recomiendo que cojáis siempre la última build en desarrollo que haya. ¿De acuerdo? Luego os lo explico dónde podéis encontrarla para descargar. Y instalar en el administrador de complementos el módulo de Scripting Framework. ¿De acuerdo? Solo con esto ya podríais empezar. ¿De acuerdo? Luego también existe una guía de referencia del módulo que os explica los comandos más básicos, los comandos más sencillos de utilizar y los más útiles, los que más veces utilizaréis. Están explicados brevemente, pero son muy entendibles. ¿De acuerdo? Si no, me podéis preguntar cualquier pregunta a mí y no tendréis problemas. Y luego, para los que no tengáis aún ni idea en esto, pues una simple guía de Python que os permita, pues incluso hay guías online o hay muchos PDFs, simplemente para consultar pequeños trozos de código, como cómo se hace una lista, cómo se hace un bucle, las cosas básicas, y no necesitaréis nada más avanzado. Y sobre todo, pues unos datos de prueba que tengáis un par de capas de puntos, una par de capas de líneas, de polígonos, pero que sean muy sencillas. Buscar un par de capas por ahí que tengáis con pocos datos que no os den problemas. Y con esto ya podréis empezar a programar. Sobre todo no tengáis miedo a programar, es sobre todo lo que os digo. No vais a romper nada, si tenéis vuestros datos de prueba no vais a estropear ningún dato. No tengáis miedo nunca a lanzar el script, aunque sepáis que no vaya a funcionar. Los errores te los muestra por consola, son bastante intuitivos, podréis arreglarlos poco a poco, ¿de acuerdo? Y sobre todo ir probando. Para que veáis, voy a enseñar un par de ejemplos de uso que yo he ido encontrando de esto, pero vamos, son sencillos y se pueden aplicar a cualquier temática. Por ejemplo, al principio de la versión de GVSIG, ahora creo que ya está, de GVSIG2, no existía el comando de importar CSVs. Algunos usuarios lo estaban pidiendo y esto realmente es fácil de hacer. Pues simplemente era una herramienta que faltaba, igual que, por ejemplo, vosotros necesitaréis herramientas personalizadas que no existan y las necesitéis. Pues simplemente con este módulo lo podéis programar fácilmente. ¿De acuerdo? Aquí simplemente hice un script que simplemente cogía un TXT, un CSV, ¿de acuerdo? Como unos datos y cogía las dos últimas columnas como X e Y y las convertía en puntos. Y con esto te creaba un shape. Y ya está.
Era una herramienta que necesitaba, creé una herramienta y la compartí con la comunidad. La gente la utilizaba en su momento, ahora como ya está implementada en su V6, ya no. Pero es para que veáis la capacidad que tiene este módulo. Esto también era para otro usuario que pedía un suavizado de polígonos. Esto simplemente era pues un polígono para que quedara como más redondito para una mejor presentación. Es una herramienta muy especializada que probablemente utilice él y que simplemente lo que iba iterando entre puntos y los iba reduciendo. ¿De acuerdo? Iba aumentando los polígonos, los puntos de los vértices de los polígonos. Y todo esto automatizado. Esto simplemente lo tienes ahí y lo podrías lanzar cuando quisieras, si lo necesitases. Por ejemplo, este era otro uso de una subaria para hacer, que usaba como herramienta de geomarketing, que necesitaba hacer grupos con una condición. Entonces, desarrollé un script que al hacer clic en un municipio, por ejemplo este del medio, te iba rodeando todos los de alrededor hasta que cumplía una condición como que la población total de este grupo fuera 2.000 habitantes. La población, por ejemplo, la encontraría en una columna. Pero simplemente para que veáis herramientas posibles. Otro ejemplo es para análisis de datos. Con esto simplemente creaba una malla de puntos y la malla de puntos cogían valores según la distancia que le estuvieran otros polígonos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos polígonos estaban más en rojo porque tenían mejores valores porque estaban muy cerca de esta capa, muy cerca, que era como una capa de ocio, una capa de parques y una capa, por ejemplo, de cines. Entonces, estos puntos serían los que más cercanos estaban. ¿De acuerdo? Mucho más que estos. Entonces, respecto a un sumatorio, estos puntos ganaban. Pero es para que veáis simplemente posibles usos. Lo podéis adaptar todo, los scripts son totalmente personalizables. Por ejemplo, otro uso muy sencillo que me pasó preparando el taller de las jornadas era que tenía muchas vistas abiertas en mi proyecto. Y a veces era como un desastre, un poco todo. Y por no ir vista por vista, centrando dándole al botón de centrar, pues hice un script que simplemente me centraba todas las vistas de mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, con un simple clic me arreglaba todo el proyecto ajustándolo a la vista. ¿De acuerdo? ¿Veis? Pues, para que veáis, son simples trucos que a lo mejor os pueden ahorrar tiempo por comodidad o por necesidad. Este, por ejemplo, es lo que he dicho del nuevo módulo de diálogos. ¿De acuerdo? ¿Veis? Podéis crear aquí vuestras capas. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, es una simple pantallita que haces clic en un polígono, le das a info y te muestra la información que quieres. Son herramientas sencillas, pero que aquí a lo mejor este polígono contiene un campo que se llama área y a lo mejor tú quieres incluir que te haga un cálculo de por medio y te podría aparecer ya directamente aquí. Con todo esto también queremos presentar ahora el curso de Geodesys Training en Scripting. Es un curso donde daremos todo esto mucho más desarrollado, que lo explicaremos todo por paso a paso desde el principio. La primera semana incluso es un curso sobre Python para los iniciados. No tengáis miedo, para los que no sepáis programar, es un curso para vosotros, sobre todo. Que no tengáis miedo a empezar. Os explicaremos todo desde nivel 0, ¿de acuerdo? Desde nivel 0 casi, que no necesitáis saber casi ni de GVSIG, ¿de acuerdo? Lo daré yo junto a Víctor Acevedo. Nos iremos, él es más desarrollador, yo soy más usuario. Nos repartiremos las tareas, podréis consultarlo a los dos, ¿de acuerdo? Podéis encontrar más información en este enlace. ¿De acuerdo? Al acabar os mandaré el link de esta diapositiva. Si hacéis clic aquí os entrará directamente al curso. Dará inicio el 5 de mayo. Estáis todos invitados a verlo y el que quiera entrar podéis buscar más información en la página. Bueno, el temario será un poco todo del módulo de scripting. Que conozcáis la extensión, os enseñaremos desde instalarla, desde los pasos más básicos, instalarla, los primeros usos, lanzar un script, una introducción a Python para los que estáis empezando, con cosas muy sencillas.
Sobre todo es daros una base para que luego podréis desarrollar vuestras aplicaciones. Y trataréis un poco de todo, desde tratar datos, capas, tablas, los esquemas de vuestros datos, la fuente de vuestros datos. Sobre todo esto importante, los cálculos con las geometrías. Aquí podéis hacer muchas cosas con GeoGebSig, como un ejemplo que os explicaré ahora luego. En las geometrías es un tema muy importante. Y también añadiremos, lo tengo preparado aún, pero un apartado sobre diálogos, que es este módulo nuevo que os he contado. Que es añadirle una interfaz gráfica a vuestros scripts. Podéis encontrar más información en la página web de GeoGebSig Training sobre otros cursos también. Y aquí os he puesto un pequeño recopilatorio de información también de mi blog. De aquí, para los que queréis empezar, pues tenéis una guía de instalación del módulo de scripting, cómo lanzar vuestro primer script, ¿de acuerdo? Enlaces a GeoGebSig blog también, no solo a mi blog. Sí, bueno. Aquí os hace un recopilatorio de todos los posts que han salido sobre scripting en la página web oficial. Es para que veáis que hay ya empieza a haber mucha información sobre el módulo y que podéis empezar. Esta guía de referencia es una guía que simplifica un poco cómo aparecen la guía de referencia oficial. La guía de referencia oficial aparece en formato web. Yo lo pasé a PDF y lo arreglé un poco. Para los que estáis empezando, para que esté un poco más claro. También hice un pequeño esquema de acceso a datos, que podéis encontrar más información, que es para los que estáis empezando, cómo empezar a apañarla. Y bueno, aquí podéis empezar un poco de todo. Comentarios que también existe un repositorio de scripts, ¿de acuerdo? Este repositorio de scripts es de la página oficial de GeoGebSig. Estáis todos invitados a colaborar, ¿de acuerdo? Si entráis, es una página que vamos agregando todos los scripts que la comunidad da. Cualquiera podéis entrar, coger datos, consultar scripts, podéis ver el creador, poneros en contacto, ¿de acuerdo? Os animamos sobre todo a colaborar con esta página. Podéis crear vuestro script, lo más seguro es que sea, si es útil para vosotros, lo más seguro es que sea útil para otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si entráis en esta que es Joining Points, hacéis clic y al entrar os pondrá quién lo ha creado, el código base. Sobre todo recomendamos explicarlo bien, todo está bien explicado para que podáis modificarlo y podáis aprender con ellos. Otra más información, o lo podéis descargar y lo podéis utilizar. Ahora explicaré cómo podéis utilizarlos. Igualmente, aquí tenéis también Plan GeoGebSig, que es un agregado de todos los blogs de GeoGebSig, de blogs que hablan sobre GeoGebSig. Aquí encontraréis de todo, desde gente que habla sobre simplemente GeoGebSig a gente que habla sobre scripting, de todo. Y lo mismo, simplemente recordaros la plataforma de GeoGebSig Training. Bueno, con esto un poco la presentación de este módulo. Ahora pasaré a haceros un par de ejercicios, a ver lo que da tiempo. Y os podéis poner en contacto, aquí tenéis los enlaces para GeoGebSig, la organización, para la asociación de GeoGebSig, los Twitter y los enlaces a mi blog. ¿De acuerdo? No tengáis miedo a mí a preguntarme cualquier cosa. Sobre todo también he visto que había muchos interesados en ingeniería hidráulica y en aplicaciones en su uso. Yo la verdad que no tengo ni idea de ingeniería hidráulica, pero os invito a que si hay alguno con un poco de tiempo y me pueda mandar algo de información de cuáles son los pasos que soléis seguir o los trabajos que soléis hacer, intentaré echar un vistazo a ver cómo se puede adaptar el módulo de scripting a vosotros. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto la presentación y ahora bueno, vamos a pasar a hacer un par de ejemplos con GeoGebSig directamente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí simplemente esto, GeoGebSig, recordar que tiene que ser la versión de 2 en adelante. Por ejemplo, yo tengo instalada una de las últimas, porque son las únicas en las que empieza a ir perfectamente el módulo de scripting y el módulo de diálogos y todo. En principio, para empezar, simplemente necesitáis este GeoGebSig y, por ejemplo, para instalarlo, lo que necesitaríais es ir a Herramientas, Administrador de complementos,
Y aquí en instalación estándar, buscar el módulo de Scripting Framework, porque en realidad ya viene con GVSIG, pero no viene instalado. Lo tenéis que instalar. Os aparece aquí el administrador de complementos y escribiríais scripting y os aparece este. Yo ya lo tengo instalado, pero vosotros os saldría sin instalar. Le hacéis clic y a instalar, ¿de acuerdo? Cerraríais GVSIG y al volverlo a abrir encontraríais que existe una pantallita nueva que está aquí en herramientas, scripting. Esto sería lo nuevo y lo que os he comentado. ¿De acuerdo? Bueno, y para que veáis vamos a empezar a hacer un pequeño ejemplo para que veáis las funciones y lo sencillo que es y os animéis a probarlo. Vamos a abrir primero unos datos, vamos a crear una vista nueva. Tenemos una vista nueva. Agregamos dos capas que tengamos de ejemplo. ¿De acuerdo? Estoy usando de dos ejemplos de dos capas. A ver, que sea un poco menos. Son ejemplos de capas de provincias y de parques naturales que están en las provincias. ¿De acuerdo? Como veáis son... Yo os recomiendo empezar con capitas así para que trabajéis con el módulo de scripting para cuando estéis aprendiendo. ¿De acuerdo? Veis que son capitas muy sencillas. Ay, disculpad un momento. Vale, de acuerdo. Os recomiendo empezar con tablitas así, que con capas que tengáis que sean muy sencillas, porque así no tendréis problemas y os podréis centraros en aprender más que otra cosa. De acuerdo, pues con estas dos capas vamos a hacer un par de cosas. Abrimos el Scripting Composer y vamos a echarle un ojo. Por ejemplo, para empezar siempre le dais aquí, que es para dar un script nuevo, ponéis el nombre del script. Bueno, por ejemplo, primero podemos crear una carpeta. Es decir, esto es aquí, folder, y ya está, le damos a aceptar y así crearíamos una carpeta con los nuevos scripts que vamos a crear. Voy un poco deprisa a ver cuánto tiempo da para enseñar los scripts. Vamos a hacer un pequeño script 01, modificación de datos. Le decimos que es de tipo script. Si quisiéramos otro tipo sería con dialog, con el de ventanitas. También se puede hacer en ECMAScript y en Groovy, pero bueno, lo más fácil es Python. Los que conozcáis los otros programas, no hay problema en que programéis con ellos. Le hacéis clic en la carpeta donde lo queréis guardar y le dais a aceptar. De acuerdo, pues esta ya es la estructura básica. Pero como veis, lo tenemos aquí, script 1, y esta es la estructura básica del módulo de scripting, de cualquier script. Siempre tenéis que tener una función main. Es lo principal. Con eso ya funciona. Es más, podéis coger este script y lanzarlo. Para lanzarlo siempre darle a esta ruedecita. ¿De acuerdo? Veis la salida por consola. Y bueno, vamos a trabajar con nuestras capas. Pues por ejemplo, a ver, esto no hace falta. Por ejemplo, queremos sacar información de la capa de parques, ¿de acuerdo? Pues podemos acceder a la capa de parques con algo muy sencillo como es ayer, parques, accedemos a la vista actual con Current View. Esto Current View significaría la vista actual esta, y decimos get layer, que básicamente cógeme la capa que se llame parques.6. Lo mismo para otra capa. Esto sobre todo es para abreviar un poco, pero bueno, no haría falta simplificarlo así. Current View, get layers, provincias.
Por ejemplo, vamos a sacar toda la información por consola de que vamos a acceder a los datos de la capa layers. Pues para ello primero tenemos que acceder a sus entidades, ¿de acuerdo? A sus capas. Esto se hace cogiendo la capa parques y accedemos a sus features, que son sus entidades. Con eso ya lo tendríamos. Ya tendríamos aquí en esta variable todas las entidades. Y ahora podríamos iterarlas. Pues for parque en feature parques int parque nombre. Con esto accederíamos al atributo que quisiéramos. En este caso, el nombre. Ahora podríamos guardar, ejecutar. ¿Veis? Saldrían por consola el nombre de todos los parques que están en esta lista. Pero para que veáis, es un código muy sencillo, no da problemas, no tiene mucho problema. Pero sobre todo para los que estáis empezando, os va a facilitar mucho las cosas. Por ejemplo, podemos seguir, podemos sacar más cosas. Ahora, por ejemplo, podemos... vamos a hacer algo rápido con el cálculo de geometrías, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuánta cantidad de parque intersecciona con cada provincia, ¿vale? Y vamos a ver, esto lo vamos a hacer del siguiente modo. Por ejemplo, vamos a coger, vamos a acceder a las provincias. Ya vamos a hacer lo mismo que antes, por provincia. Con esto accederíamos a la provincia a las provincias que tenemos en toda esta lista. Esto digamos lo que tal más es una lista en features. Provincias. A ver, un momento. De acuerdo, ahora lo mismo podemos hacer. Ahora accedemos a la capa de parques, como hemos hecho antes. Y ahora vamos a decir que consulte con cada provincia si intersecciona con un parque. Esto lo vamos a hacer diciendo, sí, la provincia y la geometría de esta provincia. ¿De acuerdo? Intersecciona con la del parque, con la geometría del parque. Pues me cumple esta condición. Le podemos decir que nos diga por ejemplo, el área de esa intersección. ¿De acuerdo? O sea, el área de esa intersección sería algo muy parecido, que sería provincia, la geometría de la provincia, en vez de intersect sería intersection. Esto ahora os diré dónde encontrarlo. Intersection. Con el parque, con la geometría del parque. Ahora lo estoy explicando así un poco rápido, pero la verdad es que son cosas muy sencillas. Si os dais cuenta, simplemente estamos calculando una intersección entre dos geometrías. ¿De acuerdo? De una forma muy sencilla. Y que nos muestre la provincia, intersecciona el nombre. ¿Con qué parque intersecciona? Y el área, el resultado, que sería este área calculada aquí. Aquí deberíamos de poner formato área. Bueno, con esta función lo que tenemos que calcular es el área de esto. Vamos a probar si sale algún error. Área de provincias. ¿Ves? Estos son fallos que os digo, no tengáis miedo a ir probando con las prisas. Layer provincias. ¿De acuerdo?
perder un momento la forma de hacerlo en directo. Un segundo. Siempre tengo que estar, ¿veis? Aquí siempre podéis consultar los problemas que os está dando. O sea, ¿dónde está el error? Probablemente sea un error muy tonto que no esté viendo yo ahora. A ver, un momento. Bueno, si no, no pasa nada. Vamos a simplificarlo un poco. Quitamos. Vamos a probar aquí. Dando un error aquí. Ah, vale, de acuerdo. Simplemente que me he equivocado aquí, ¿de acuerdo? Estaba cogiendo una capa que no existe. Probablemente muchas veces tengáis este tipo de errores. Está bien que lo veáis. Me va a estar dando todo en línea. Bueno, no pasa nada. Voy a seguir con el ejemplo que tenía aquí, parado. ¿De acuerdo? Voy a desactivar esto un momento. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que el otro, ¿de acuerdo? Por no ponerme ahora a pararme a revisar que he hecho mal. Como podéis ver, es lo mismo que otro. Aquí encima hemos incluido una expresión que es para hacer un pequeño filtro de nuestros datos. Os he dicho que Sante me coja los parques que tengan un perímetro mayor que 100.000. ¿De acuerdo? Y aquí es simplemente lo que os estaba comentando. Estamos haciendo un cálculo de qué provincias interseccionan con qué parques. Entonces, muchas veces, pues si queréis hacer cálculos de no sé qué clase de estudios medioambientales, pues os puede servir. ¿De acuerdo? Como podéis ver, os dice Zamora intersecciona con el Parque de Ribes del Duero y el área de intersección es tanta. Por ejemplo, aquí podéis ver que Salamanca intersecciona con 2 parques. ¿De acuerdo? Y os calcula la intersección de ambos. Y una vez ya tuvierais este código, lo podéis modificar, podéis hacer lo que queráis, ampliarlo, adaptarlo. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, podríamos seguir con este. Esto simplemente para que veáis, os voy a aplicar un poco por encima, que si no el tiempo se va. Sería lo mismo, ¿de acuerdo? Pero esto sobre todo para los que estudiáis, los que me habéis preguntado que hacéis análisis espacial. Pues por ejemplo, aquí simplemente lo que te está calculando es comprobando un atributo de la columna, que es el atributo área, este área que está aquí incluida, ¿de acuerdo? Si corresponde con el área real en el shape, ¿de acuerdo? Y que nos avise si está mal calculada, ¿de acuerdo? Si lo ejecutamos, ¿ves? Si lo ejecutamos, aquí nos comprueba que el área mal calculada del Parque de Somiedo no coincide y que tiene una diferencia de 900.000, ¿de acuerdo? Aquí hay un pequeño error que además había introducido yo, ¿de acuerdo? Aquí en vez de un 0 está un 9. ¿Vale? Es para que veáis los usos que puede tener el módulo a la hora de comprobar datos y todo esto, ¿de acuerdo? Los usos que le podéis sacar. Vamos a pasar a hacer uno rápido. Ahora, por ejemplo, vamos a añadir aquí una capa de municipios, ¿de acuerdo? Y otra capa de puntos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra capa de puntos, la podéis ver ahí. No se ve mucho. Tenemos nuestra capa de puntos, va por aquí, no sé si se ve muy bien. Ya lo que queremos es crear con todos estos puntos que están en lista, ¿de acuerdo?
vamos a crear una línea. Pues por ejemplo, para esto hay un script en el repositorio, que es este que os he enseñado antes, en el outreach de gbsig.org, que se llama join points en line, ¿de acuerdo? Ahora simplemente lo que teníamos que hacer sería copiar este código, nos iríamos a nuestro módulo de scripting, yo lo tengo aquí ya preparado. Es este ejemplo, pero este ejemplo es igual que os acabo de enseñar, ¿de acuerdo? Es el mismo que de la página. Crearíamos un nuevo script en blanco, copiaríamos y pegaríamos el código en esta línea, ¿de acuerdo? Ya simplemente con coger, fijaros que tengáis la capa de puntos activa y lanzáis el script. Bueno, este script lo que hace es ir uniendo simplemente los puntos y ir creando una línea con ellos y añadirlos a una capa nueva. ¿De acuerdo? Aquí veis otra función que sirve para crear una capa. Todos estos códigos los podéis encontrar en mi página web, en el blog. Hay muchos posts. Aquí podéis encontrar. Si entráis aquí en categorías, en masquesig.com, podéis entrar. Aquí hay un listado de muchos ejemplos que he hecho en MSbox, cómo coger proyección de código, ejemplos muy variados de centrar vistas, capas, ¿de acuerdo? Todos estos códigos están publicados en mi página web. Ahora, por ejemplo, hemos lanzado este script y ya ¿ves? Nos ha creado automáticamente una capa nueva que se llama line 08 y que nos ha creado una línea de esos puntos. Esto podría ser, por ejemplo, si introducéis un track de GPS y necesitáis calcular la línea de los puntos, pues con un script muy sencillo directamente os lo haría. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, queremos llegar más allá y queremos decir que... será un poco mejor. Por ejemplo, queremos seleccionar todos los municipios por los que pasa esta línea. Pues también podríamos hacer un script simple que nos busque las intersecciones de estos polígonos. ¿De acuerdo? Tendríamos aquí un pequeño script. Como veis, este pequeño script nos coge la capa de líneas, esta capa con la línea nueva que acabamos de coger, la capa de municipios, que es esta capa nueva, accede a sus datos y simplemente busca cuál intersecciona con cuál. Cuando el municipio intersecciona con la línea. Y cuando hace esto simplemente selecciona el municipio. ¿De acuerdo? Como podéis ver, simplemente busca municipios, luego busca esa intersección con la línea, que es la de track 1, y simplemente lo selecciona. ¿De acuerdo? Y aquí encima nos muestra información sobre ellos. Por ejemplo, si cogemos, acordaos siempre de guardar el script. Si cogemos, hay que seleccionar, tenéis que, bueno, está cogido esto, 8. Muchas veces cuando os dé errores siempre miraros qué capa estáis cogiendo, o por ejemplo, si tenéis una capa que os crea una capa nueva, mirar que el nombre no esté usado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Veis? Lanzáis este script, os da aquí toda la salida de los municipios que interseccionan con esa línea. Y si lo veis aquí, podéis ver, mejor, podéis ver toda esta selección de municipios que son por donde pasa este track. ¿De acuerdo? Luego aquí una ya tiene los datos seleccionados, pues podrías a lo mejor ejecutar otro script que te cogiera la selección e hicieras unos cálculos con ellos. Por ejemplo, algo más, un ejemplito así rápido, por ejemplo, para un usuario que pediría a lo mejor herramientas más complejas. Hay un script que se llama Dissolve, que es ese que he explicado antes sobre la herramienta geomarketing para englobar municipios alrededor. ¿De acuerdo? Este simplemente lo podéis coger, lo podéis pegar, lo podéis analizar lo que queráis. Simplemente fijaros que aquí abajo en crear shape, esta capa no está usada. Y este lo podéis encontrar también en página web, aquí en disolver polígonos, está ahí cumpliendo una condición. Si vais a la capa de municipios y seleccionáis un municipio, ¿de acuerdo? Ejecutáis este script y lo que ha creado es, ha empezado a iterar entre los municipios de alrededor
y ha creado una capa nueva. Como podéis ver, esta capa engloba varios municipios. ¿Cuál es la condición de esta capa? Que no pasará de 2000 de la población. Esa población la coge de otro atributo de los municipios. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya tenéis aquí vuestra capa creada. Esto a lo mejor lo podríais automatizar para que diera, para que hiciera a lo mejor todos los municipios de la provincia, que fuera tras otros y los agrupara en municipios más grandes. Y bueno, estamos casi fuera de tiempo, me parece. Nada, simplemente enseñamos un pequeño ejemplito para que veáis el modelo de diálogo. Como podéis ver, aquí simplemente este es el modo de diálogo. Cuando empezáis uno nuevo, mira, vamos a empezar uno nuevo rápido. Módulo diálogo. En nuestra carpeta de webinar. Perdón. Diálogo. Tienes que seleccionar aquí en tipo diálogo. De acuerdo. La diferencia es que aquí tiene otra pestañita extra que es la de diálogo. Pero tenéis un código y propiedades. Por ejemplo, vamos a poner que simplemente, si damos clic en panel aquí, podemos agregar nuevas cosas, nuevas funciones a nuestro script. Podemos crear, vamos a hacer un script muy sencillo, ¿de acuerdo? Que simplemente tenga, que salga un botón que nos abra la consola, que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Podemos agregar agregando un panel, ¿de acuerdo? Entonces, panel creamos una etiqueta y aquí tenemos todos los atributos de esta etiqueta. En texto le podemos decir consola. Bueno, ya nos aparece aquí. Si damos clic otra vez en el panel, podemos agregar ahora, por ejemplo, un botón. Este botón le podemos decir que nos abra la consola. Esto simplemente es el texto. Texto abrir. En action le vamos a decir la función que queremos que ejecute, que es la que configuraremos en el código. Abrir consola. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente vamos al código. A ver, aquí un momento. Bueno, en este código tiene que la función que tiene que aparecer es esta, onload args, ¿de acuerdo? Argumentos. La de my, ¿de acuerdo? Ahora simplemente tendríamos esto. Cuando ejecutamos el script no queremos que haga nada, solamente queremos que cuando hagamos clic en el botón nos ejecute la función siguiente, abrir consola. Podríamos simplemente que con console.main y por ejemplo que nos modifique el valor de esta etiqueta. ¿De acuerdo? A ver, un momento. Aquí en name, si le ponemos un name, ponemos label. Esto es el nombre que tiene la etiqueta. Así podemos acceder a ella. Le podemos decir que label, que sea nuestra etiqueta. Nos busque label. El texto, consola. Que nos cambie el texto simplemente, pongo algo rápido. Ya le decimos que nos cambie el valor a esa etiqueta. Guardaríamos, ejecutaríamos este script. Como podéis ver, aparece aquí. Todo esto se puede configurar mucho mejor. Y al hacer clic en abrir, un momento, no queda nada.
Bueno, no pasa nada ahora. Es algún error eso, o lo comprobaré. Vale, de acuerdo. Tenemos que importar también la consola esta, ¿de acuerdo? Tienes que importar la consola, que es una función diferente. ¿Veis? Y cuando la ejecutamos, nos abre la consola y encima nos cambiaba aquí el texto de la etiqueta. ¿De acuerdo? Os lo he tenido que explicar así muy rápido porque si no esto no da tiempo. Podéis encontrar estos ejemplos, estos mismos ejemplos y otros muchos en mi página web, en Más que SIG. Estoy abierto a que me preguntéis lo que queráis por los emails. Para los que os inscribáis al curso os explicaré todo esto muchísimo mejor, con más tiempo. Sobre todo para los iniciados, que así a lo mejor de golpe os cuesta un poco. Tengo mucha paciencia, os lo puedo explicar de 1000 formas diferentes. Yo he aprendido esto hace poco, sé que al principio cuesta y sé que a veces lo mejor es con ejemplos muy cortos. Intentaré hacer ejemplos muy pequeñitos para vuestros fallos que tengáis, explicaroslo con ejemplos, porque a veces un ejemplo muy sencillo nos ahorra miles de palabras, ¿de acuerdo? Y bueno, y con esto es todo. Muchas gracias por asistir. Cualquier duda que tengáis me la consultáis a mí o ahora en el chat. Imagino que habrá un par de preguntas. Y también otra cosa que quería comentar, sobre todo para los que os escribáis en el curso. Yo también también tengo conocimientos sobre el módulo de ArcGIS, de programación en Python. Así para los que queráis pasaros de ArcGIS a GWSIG, me podéis hacer preguntas directas sobre eso. Entiendo del tema, entiendo de ArcPy. Me podéis preguntar cosas de comparación o cuáles son las diferencias. No tengo muchísimo nivel, pero tengo el nivel suficiente como para resolver ciertas dudas, ¿de acuerdo? Y así a lo mejor facilitaros mucho la transición entre el módulo de ArcGIS al módulo este nuevo de scripting en GWSIG. Y con esto, bueno, Eduardo, por mí es todo. No sé si ahora paso a las preguntas. Muchas gracias, Oscar, por su presentación. Hay algunas preguntas acá. La primera es de Luis Eduardo Cruz. Le pregunta qué diferencia hay entre hacer un modelamiento y realizar un script, o si es lo mismo. Sí. Pues hacer modelamiento entiendo como que es en Model Builder. Ahora mismo es lo que estaba comentando antes. En el Model Builder puedes acceder a los geoprocesos de GWSIG, ¿de acuerdo? Los puedes poner en línea. Ahora mismo desde el módulo de scripting no podemos acceder a esos geoprocesos. Espero que en el futuro cercano. ¿De acuerdo? La diferencia es que a ti te permite personalizar muchísimo más tus programas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este ejemplo de disolución, estoy seguro que a lo mejor existe algo parecido en el módulo de geoprocesos, pero tú a lo mejor quieres ir un poquito más allá y a lo mejor quieres que los municipios que empiecen por la letra A los ignore. Son casos que a lo mejor, así a bote pronto, a lo mejor no lo vas a usar nunca, pero lo más seguro es que en algún momento, ya te digo yo, he estado programando con esto y siempre te hace falta ir un pelín más allá. Es la diferencia, es lo que da la diferencia a tu trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ese grado de personalización solamente te lo permite un script. ¿De acuerdo? Y sobre todo si más adelante tenemos la opción de incorporar scripts al Model Builder. Esto permitirá hacer que el Model Builder llegue a un punto donde un script tuyo personalizado favorezca la decisión en los siguientes pasos del Model Builder. ¿De acuerdo? Espero que eso llegue pronto y yo creo que sería lo que daría mucha potencia a este módulo. Gracias, Oscar. Otra pregunta ahora de Juan Miguel Macías Vázquez. Él le dice que usa más el ArcGIS, pero quiere saber si el script para ArcGIS es similar y si hay tutoriales también para script en GWSIG. Sí, es lo que se estaba comentando. ArcGIS ahora mismo, la forma de programar de ArcGIS es casi como la del Model Builder, ¿de acuerdo?
hay muchas cosas que están muy predefinidas, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, yo aprendí primero a programar en GVSig y luego aprendí en ArcGIS. Y la verdad es que me ayudó muchísimo, muchísimo haber aprendido antes en GVSig. Porque te ayuda a entender cómo trabajan los programas de SIG. Te ayuda mucho. Entonces, la comparación entre los dos programas es similar, solamente que GVSig no llega a eso. Y no sé qué más preguntaba. Eduardo, ¿me la puedes repetir rápido? Perdona. Acerca también de tutoriales acerca de scripting De acuerdo. en GVSig. Sí, en GVSig puedes encontrar un tutorial, por ejemplo, sobre todo, la verdad es que os recomiendo aquí en mi página web, porque es cuando he ido sacando posts, y sobre todo es que los posts, si empezáis desde aquí arriba, por ejemplo, esto os recuerdo que es en masquesig.com, haciendo clic aquí directamente sobre categorías, ¿de acuerdo? Lo tengo ordenado sobre todo porque también fue es algo que considero muy importante, es en línea de cómo yo he ido aprendiendo, ¿de acuerdo? Yo no soy programador directamente, entonces a mí no me valía simplemente un texto que es lo que había con las funciones. Yo no sabía para qué me servía cada función, yo no sabía cómo acceder, necesitaba ejemplos. Y esos ejemplos son los que he ido poniendo aquí en mi página web, ¿de acuerdo? Y sobre todo es como he ido aprendiendo yo. Están desde ejemplos muy, muy básicos que contienen 3 líneas de código a ejemplos que contienen casi 100, 200 líneas de código, ¿de acuerdo? Sobre todo si lo vais comprobando, seguir esta línea, ¿de acuerdo? Y también en la página web oficial, aquí si entráis en la presentación, en información extra, podéis entrar aquí en la guía de referencia. Por ejemplo, si entráis aquí en la guía de referencia, esto lo quería haber comentado, perdón. En la guía de referencia, por ejemplo, aquí tenéis más información, algunos enlaces que yo no están en mi PDF. Por ejemplo, aquí en el módulo de GeoReference podéis acceder a Geometry Javadoc y aquí te accede a todas las funciones. Aquí aparece lo de área, cálculos de buffer, que no lo he comentado, pero se pueden hacer buffers de área de una forma muy sencilla, que es algo muy útil y que usa muchísima gente, estoy seguro. ¿De acuerdo? Y aquí te aparecen todas las opciones de geometría de Java. Y como comentabas, aquí también en el apartado, este apartado sí que os lo pondré, ¿de acuerdo? Si queréis este enlace, aquí en GVSig Desktop 2.0 Scripting, en documentación de usuario, ¿de acuerdo? Aquí podéis encontrar guías, artículos, la guía de desarrolladores, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay mucha información, ¿de acuerdo? Lo pondré en la diapositiva si lo queréis más claro. Esta diapositiva también comentar que podéis acceder ahora mismo directamente, está online, en slide.es /scripting. La comentaré ahora también, tengo Twitter y tal, por si las que no me conocéis, en /scripting. Y ahora mismo la postearé para los que queráis acceder, ¿de acuerdo? Y podéis acceder ya a todos los enlaces directamente, incluido desde el curso a todo lo que he puesto. Y cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntármela porque tengo el email disponible para vosotros. ¿Y alguna más, Eduardo? Creo que ya no tenemos tiempo para Ya, preguntas, Oscar, pero gracias por su presentación. Y antes de sus consideraciones finales, yo tengo acá algunos recordatorios. Generalmente no es posible hacer todas las preguntas, pero la mayoría de ellas Álvaro las contestó por el chat, entonces muchas gracias Álvaro por su apoyo, pero algunas de ellas que quedaron pendientes las enviaremos a Oscar para que pueda contestarlas después del webinar por email. Como les decía al comienzo, los archivos estarán disponibles para bajar en unos días y los certificados de participación serán enviados el próximo lunes o martes. Les invito a participar, a conocer el programa de los eventos Mundo Real Connect Latinoamérica y de las jornadas de Latinoamérica y Caribe de GVSig, que se realizarán del 7 al 9 de mayo en San Pablo. Los links para la programación estarán en el chat. Y también conocer nuestra agenda de seminarios online, mundoreal.com/webinar.
Y con esto cerramos acá nuestro webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Oscar, por su presentación. También a Álvaro por el apoyo con las preguntas. Y la Asociación GBSIG por el apoyo en la realización del webinar de hoy y también de los otros webinars que ya realizamos en la asociación. Muchas gracias y ahora le invito a Oscar a dar sus consideraciones finales. Gracias, Eduardo. Pues simplemente recordar que tenéis mucha información en el blog de GVSIG, en mi blog, en Más que SIG. También a los que queráis aprender mucho más de esto con el nuevo curso de scripting. Allí tendré tiempo de sobra, no como ahora, prometo estar mucho más tiempo con vosotros, con lo que necesitéis. Aprenderéis mucho y si seáis del sector que seáis, os va a ser muy útil, porque siempre os va a ahorrar tiempo. Y nada, muchas gracias a Eduardo, a Mundo Geo por la oportunidad y espero que vaya todo bien. Gracias, Oscar, gracias a todos y seguimos en contacto en los próximos eventos, sean presenciales u online. Gracias a todos, chao.